Bueno, hermanos, quiero invitarles que abramos la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 9. Mateo, capítulo 9. Recordarles también la importancia de estarmos hoy día en la noche acá. Hay algunos hermanos que están haciendo turno. Voy en la noche, no voy en la mañana. Es importante que nosotros estemos juntos adorando a Dios y que podamos participar en la adoración, ser activos en eso. De la misma manera que vemos a nuestro Señor, el Señor Jesucristo aquí en Mateo capítulo 9, vamos a leer desde el versículo 35 y vamos a leer los 4 primeros versículos del capítulo 10. Mateo 9 de 35 hasta el versículo 4 del capítulo 10. Así dice la palabra de Dios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Ledeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Oremos, hermanos, tengamos un momento de oración. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana una vez más. Pedimos, Señor, que tú hables a nuestros corazones y que tu Espíritu Santo actúe en esta mañana en nuestras vidas, Señor. Háblanos, Señor. Te necesitamos. Perdónanos, Señor, por todos nuestros pecados. Y no impida, Señor, no permita, Señor, que nada impida que nosotros escuchemos tu palabra, tu voz, y que esta palabra cumpla los propósitos de tu corazón. Oramos agradecidos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Cuando nosotros miramos al mundo, tenemos casi 7.000 millones de personas. Tenemos más de 2.000 idiomas y dialectos. Poco más de la mitad ya con la Biblia traducida. Pero falta mucho todavía para que el Evangelio llegue a todas las personas. Es cierto que vivimos un tiempo de las redes sociales, de la internet, lo que facilita eso. Pero todavía hay mucho y muchos desafíos por delante. Hay una misión, una institución que hizo una encuesta con muchas personas para saber cómo las personas han conocido a Cristo en general. Hay varias maneras, ¿cierto? Entregar tratado, por medio de una prédica, por medio de un discipulado. O sea, hay varias cosas. Y estos son los números. 2,9% por medio de programas de radio. Solamente 2,9%.
2,4 por medio del sermón. En general los sermones son más para la orientación, para el fortalecimiento de los creyentes, que la misma conversión, aunque el Señor lo utiliza. 3% por medio del trabajo pastoral, consejería, visitación. 3% tratados, Biblias, literatura. 4,4% por medio de las cruzadas evangelísticas, los trabajos evangelísticos en la plaza, cuando nosotros hacemos cultos. Eso es muy común entre los hermanos pentecostales. 1% por medio de películas. 1% por medio de programas de televisión. Hay iglesias que tienen programas, prédicas. 30% por medio de la amistad, de amigos, que por alguna razón se acerca y presenta el Evangelio. 49% por medio de los familiares, parientes. Es decir, el Evangelio es comunicado en general y las conversiones se dan por medio de relaciones. De las relaciones, de la taza de café, de abrir su casa para que una persona esté, y abriendo tu casa estás abriendo tu corazón. Y por medio de las relaciones de confianza, el Evangelio ha sido proclamado a lo largo de la historia. Es muy interesante, hermanos, cuando nosotros miramos este texto. Y yo quiero que tú trate de entender el corazón de la enseñanza central de este texto. Dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Este evangelio fue escrito, el propósito de Mateo es presentar a Jesucristo como el Mesías a los judíos, mostrar que se inaugura el reino de Dios y que el rey del reino está, y su nombre es Jesucristo. Cuando nosotros miramos el capítulo 1, versículo 1, él comienza a hablar que este es el evangelio del Señor Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. O sea, dos figuras muy importantes para los judíos. Es decir, que Jesucristo es el Mesías prometido. Es mostrar a Jesús como el Mesías. Y si nosotros miramos, y yo te quiero invitar a volver un poquito al Mateo capítulo 4, versículo 23. Mateo 4, 23, dice en este versículo: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. O sea, el mismo que está escrito en el versículo 23 es lo que está escrito en el 35 del capítulo 9. ¿Y por qué? En el capítulo 4, Mateo coloca un marco, pone un marco, resume el ministerio de Jesucristo. Es Jesucristo que está predicando, enseñando y sanando. Ese es el resumen. Y ahora presenta el sermón de la montaña. Ahora pone otro marco en el capítulo 9 que va a preceder otro discurso muy importante desde el capítulo 10. Pone otro marco para llamar la atención por lo que viene. Pero es muy importante ver, hermanos, el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo como modelo. Jesucristo, cuando nosotros miramos su ministerio que está registrado en los evangelios, Jesucristo está siempre activo. Está siempre de un lado a otro, haciendo en general las tres cosas que Mateo nos presenta aquí, que está en el versículo 35, es un resumen
de lo que viene. Recorría Jesús todas las ciudades de Judea, enseñando, predicando y sanando. El ministerio de Jesucristo todo tiempo está comprometido con la enseñanza, con la prédica, y Él está sanando. Las personas que se acercaban a Él recibían la palabra, eran discipuladas, enseñadas. Y yo te desafío a mirar en la Biblia las personas que con enfermedad se acercaron a Jesucristo. Y si hay alguna que no fue sanada, Él sanó todas. ¿Qué significa eso? Significa que el reino de Dios se inaugura. Cuando Mateo está diciendo, Él recorría por todo lado, predicando, enseñando, sanando las personas, es el cumplimiento de un propósito, de un objetivo definido del propio Dios. La agenda de Dios se está cumpliendo. Y hay muchas cosas que se cumplen acá. Es muy interesante, porque hay un resumen en el versículo 35, en el versículo 36 y 37, es como que se está narrando lo que está pasando, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En el versículo 38 Jesús ahora está hablando Él. Hay un resumen, hay una narración y ahora el propio Cristo está hablando. Bueno, ese es el resumen un poco de este texto. Pero quiero llamarles la atención en algunas cosas que son fundamentales para que entendamos en este texto, para que podamos ver cómo es la misión de Dios en la perspectiva de su Hijo. Nosotros hablamos mucho de la obra misionera, nosotros hablamos mucho de misiones, nosotros hablamos mucho de las necesidades, que hay muchas necesidades en Chile, en el mundo, en África, en Asia, en todo el mundo, y que nosotros necesitamos predicar el Evangelio, que nosotros necesitamos estar en todos los lugares, si posible predicando. Cuando digo todos, no somos omnipresentes, pero nosotros como iglesia necesitamos enviar, orar, sostener los misioneros, ser un apoyo para ellos. Hemos leído en nuestra liturgia, en Mateo 28, los versículos que son conocidos como la Gran Comisión, cuando el Señor está convocando a sus discípulos a hacer aquello que Él mismo hizo todo tiempo. La misión de la iglesia está basada en la misión de la propia Trinidad. El Padre que envía al Hijo, el Padre y el Hijo que envían al Espíritu, el Padre, el Hijo y el Espíritu que envían a los 12 que envían a la iglesia. Es un desarrollar progresivo de un plan perfecto que está en el corazón de Dios. Pero este plan no funciona jamás si no hay algunos elementos. Y quiero compartir con ustedes y haciendo esta pregunta: ¿cómo es la misión en la perspectiva de Dios? ¿Cómo Dios ve el mundo, los pueblos, los idiomas, las lenguas, las razas, los corazones? ¿Cómo Dios ve el sufrimiento de las personas? En primer lugar, la misión en la perspectiva de Dios es que nosotros tenemos a Jesucristo como nuestro modelo. Cuando miramos al versículo 35, vemos Jesucristo todo tiempo aprovechando la oportunidad para predicar el Evangelio. El Evangelio que es el poder de Dios
El evangelio que tiene poder para transformar. El evangelio que es la única solución para el hombre en este mundo caído. Pablo dice en Romanos capítulo 1 que el evangelio es el poder de Dios. Entonces, cuando nosotros miramos a nuestras propias vidas, a cómo nosotros hemos desarrollado nuestros dones, y cuando comparamos nuestras vidas con el ejemplo de Jesucristo y reflexionamos cómo hemos hecho la obra de Dios. Es impresionante, hermanos, porque eso no se trata de religiosidad. Eso no se trata de lo que estamos haciendo nosotros cumpliendo las reglas, los ritos. Va más allá de eso. En la época de Jesucristo hay dos sumos sacerdotes, Anás, Caifás. Y eso no era obediencia a la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo no estaba en el templo. Estaba en el desierto con Juan el Bautista. Que también ese era el verdadero sumo sacerdote, linaje de los sumos sacerdotes. El Señor Jesucristo no fue al templo diciendo, yo necesito ser bautizado. Fue al desierto. Lo que estoy diciendo es que a veces nosotros confundimos las cosas. Y cuando nosotros pensamos en nuestras vidas, habilidades, dones, las cosas que Dios nos dio, ¿cómo estamos hoy día? ¿Cómo estamos desarrollando los dones que Dios nos dio? Estamos sentados en un trabajo donde hay personas que trabajan con nosotros y que nunca escucharon el evangelio. O compañeros, colegas, en la universidad, en el colegio, o los vecinos, o los parientes. Miramos el ejemplo de Jesucristo y está constantemente predicando, sanando e enseñando. Los hombres querían estar con él. Él decía, el Hijo del Hombre no tiene dónde acostarse. Proclamando el evangelio. Todo tiempo. ¿Cuántas personas han conocido a Jesucristo por medio de tu testimonio? Por tu vida. Por medio de la vida de esta iglesia. Después hay un segundo punto en este texto que es impresionante. El versículo 36, Mateo profundiza los sentimientos de nuestro Señor y se nos los revela. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Señor Jesucristo mira a las personas, las conoce, conoce sus historias, sufrimiento, dolor. Sabe que estas personas estaban perdidas, desorientadas, sin perspectiva, sin sentido de vivir, sin propósito. Y la palabra dice que Él siente un dolor. Cuando dice que Él tuvo compasión, Jesucristo siente físicamente un dolor. Porque hay que separar las cosas. Podemos tener pena de alguien. Pena no nos lleva a nada. Compasión nos impulsiona a servir al prójimo en sus necesidades. Jesucristo sufre el dolor al ver personas desorientadas, sin perspectiva.
y sufre. La misión también es motivada por la compasión. La misión en la perspectiva de Dios también es motivada por la compasión. No es el fin en sí mismo. Es decir, yo, tú, la iglesia de Dios no va a hacer la obra misionera en primer lugar porque el mundo necesita escuchar el evangelio. No es solamente por eso. No se define misiones por eso. En primer lugar, el gran propósito por el cual nosotros misionamos es la gloria de Dios y no la necesidad humana. En primer lugar, para que Dios sea glorificado. Pero después, hermanos, si tú y yo no somos capaces de tener compasión con una persona que sufre al lado nuestro, es una señal de que todavía nuestros corazones no fueron alcanzados por el evangelio. ¿Cómo nosotros podemos reconocer un verdadero cristiano? También por la compasión, por el dolor que siente al ver las necesidades. Y sobre todo alguien que conoció al Señor, que recibió la gracia, la misericordia, quiere compartir eso. Entonces yo me acuerdo cuando tuve el privilegio de estar una semana en el desierto de Siria con 1 millón de refugiados, personas que salieron de Siria arrancándose, y conocí muchos niños sin papás, huérfanos, que eran guardados, protegidos por ONU. Y miraba esta situación al primer día y una mezcla de sentimientos, cosas, y yo tratando de entender lo que estaba pasando. Entonces tuve que hacer una oración: Señor, si yo estoy mirando 1 millón de personas viviendo en carpas que no saben qué van a hacer, qué está pasando con su país, muchos han perdido sus papás, están desorientados, están perdidos, y si yo no siento compasión de esta gente, ¿cómo te voy a servir en el ministerio? Una de las oraciones que estoy haciendo, y es constante, es que Dios ponga amor en mi corazón por este país, por este pueblo, por los chilenos, porque aprendí eso con mi Señor. Compasión. Porque Dios hizo una promesa. Él hizo una promesa que Él levantaría, y eso está en el Pentateuco, levantaría un hombre que sería Él que guiaría sus ovejas, porque Él no dejaría sus ovejas perdidas y desorientadas. En Ezequiel capítulo 34, el Señor reprende, exhorta a los pastores y dice en el versículo 10: yo os demandaré, porque ustedes no están cuidando a mis ovejas, y yo mismo las pastorearé. Todos nosotros conocemos el Salmo 23, versículo 1, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y tú dices: Pastor Danilo, tú eres mi pastor. Yo te voy a decir: todo te faltará. Todo. Porque yo soy pastor auxiliar del verdadero, supremo pastor. El pastor de esta iglesia se llama Jesucristo. Él es el pastor. El pastor que da la vida por sus ovejas. Todos los otros pastores que sirven acá son imperfectos, pequeños.
van a decepcionarles muchas veces. Pero el verdadero y supremo pastor jamás camina todos los días con sus ovejas. Siempre. Y esto fue lo que David estaba tratando de decir en el Salmo 23. Hablando del verdadero pastor. Es lo que dice el mismo Jesucristo en Juan capítulo 10. Yo soy el buen pastor. Y además soy la puerta. ¿Y qué significa eso? Es la única manera que las verdaderas ovejas, el pueblo, la familia de Dios, llega al lugar que Dios determinó. Tiene que pasar por una puerta. No hay entrada en este lugar preparado por Dios que no sea Jesucristo. O sea, nadie estará en el lugar que Dios preparó si no entra por medio de Jesucristo. La única posibilidad de salvación. No hay otro camino. Y él dice que hay falsos pastores que matan, roban. Pero él no viene para negociar con sus ovejas. No. Jesucristo contó 3 parábolas en Lucas capítulo 15. Cuando los religiosos lo están cuestionando. Este hombre dice que es el Mesías y se sienta con pecadores. Y come con pecadores. Y se mezcla con los pecadores. ¡Qué absurdo! Los religiosos estaban juzgando a Jesucristo porque caminaba con los pecadores. Y Jesús les cuenta 3 parábolas. Una es muy conocida, del hijo pródigo. ¿Por qué Jesús está contando estas parábolas? Para decir, religiosos, yo no vine solamente para comer con los pecadores. Yo no vine solamente para sentarme con ellos. Yo vine a morir por ellos. Vine por ellos, a buscarlos. Ustedes saben qué es lo que significaba lepra en los tiempos de Jesucristo. La persona era condenada a vivir a la margen. Tenía que vivir alejados de todos. Eran despreciados. Sus carnes estaban que podridas. Olor, mal olor. Estas personas no tenían afecto, abrazo. Y uno de ellos viene hasta Jesucristo y dice con un corazón quebrantado, es la única esperanza que tengo. Maestro, si quieres, sáname, porque tú puedes sanar. Jesucristo podía haber hecho así y sanado, ¿cierto? Pero toca en el leproso. Lo toca y dice, quiero, sánate inmediatamente, con pasión. Caminando por el camino, hay un ciego, abandonado, marginalizado. De repente escucha ruidos. ¿Qué está pasando? Alguien dice, está pasando por acá Jesucristo. Jesucristo, he escuchado de él, y se para y comienza a gritar y a gritar, Hijo de David, ten compasión de mí, Hijo de David. Y gritaba y gritaba y gritaba cada vez más. Y los hombres decían, cállate, no molesta al maestro. Y Jesús se detiene, se acerca al ciego y le hace una pregunta. Hijo, ¿qué quieres que yo te haga a ti? Nadie me ha preguntado eso años. El Rey de Reyes, Señor de Señores, detiene su caminata, detiene su agenda, me mira y me pregunta a mí, ¿qué quieres hacer en mi vida? El maestro
de la compasión y de la sensibilidad. Pero hermanos, Jesucristo sufrió para que sus ovejas tuvieran paz. Esta compasión es sufrir, es la empatía, sufrir el dolor del otro, es ponerse en el lugar del otro, es de manera más profunda. Si nosotros queremos entender eso de la manera más concreta, no hay una manera más concreta, no hay un ejemplo más claro que ponerse en el lugar del otro en la cruz y pagar la deuda que era tuya y era mía. En el versículo 37, hermanos, dice: entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Jesús está hablando con los 12 y Él está diciendo, está haciendo una constatación de la realidad. La mies, el campo, la necesidad o las necesidades son muchas, pero los obreros son pocos. Y eran muy pocos, porque era uno solamente, era Jesucristo. Era el único que estaba predicando, enseñando y sanando hasta este momento. Y miraba, y la palabra de Dios dice que los campos ya estaban preparados, es decir, los corazones están hambrientos de Dios. Hermanos, déjame decir algo, hay mucha gente que dice en la universidad, en el trabajo, yo soy ateo, soy agnóstico. Es moda decir eso. Hay mucha gente que no sabe lo que está diciendo. En el fondo, estas personas están sedientas, están en búsqueda de esperanza, están desesperadas por paz, están afligidas, están angustiadas y están tratando con todos los esfuerzos de encontrar eso en su propio desempeño y han encontrado la frustración. Predícales el evangelio. Hay que proclamar el evangelio. El Señor está diciendo, el campo es largo, inmenso, pero los trabajadores, pocos. Es una minoría para la gran mayoría. Los verdaderos obreros, cuando nosotros miramos la misión y la perspectiva de Dios, van a tener que convivir con esta realidad por todas sus vidas. Es una minoría predicando a una mayoría. Porque muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Y cuando nosotros pensamos en la iglesia, hermanos, pensamos en una iglesia con 1000 personas. ¿Cuántos son los que están verdaderamente trabajando y sirviendo? Hay encuestas, estadísticas que dicen que 20% trabajan y 80% consumen. Estamos hablando de minoría. Siempre. Puedes dormir tranquilo y en paz, sabiendo que Jesucristo murió por ti, te dio vida eterna, te dio todo. Y eso no tiene un impacto transformador en tu vida. Y el que está a mi lado, problema de él. Los que andan por la calle, perdidos, parientes tuyos, amigos tuyos. Los discípulos están viendo eso. Los 12. Hay una multitud. Una minoría. Un remanente.
Es siempre así. Hay una decisión que tú y yo debemos tomar. ¿Para quién vamos a vivir? ¿Para qué vamos a vivir? ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? ¿Qué vamos a hacer con las habilidades y los dones que Dios nos dio? ¿Para qué? ¿Por qué estoy donde estoy en este momento? Y termina este texto con un desafío que hace Jesucristo. Dice: rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Lo que Jesucristo está hablando es que el reino de Dios exige involucramiento. Hay que involucrarse con eso. Hay que involucrarse con el reino de Dios. Y la primera manera de hacerlo es por medio de la oración. El Señor Jesucristo desafía a sus discípulos: oren, intercedan, hablen con el Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Jesús se pone como un obrero más. Él dice: yo no soy el Señor de la mies, mi Padre. Oren, pidan, clamen, rueguen para que el Señor levante más obreros. Es el desafío que Jesucristo hace. Que la iglesia ore, que la iglesia pida, que la iglesia clame: Señor, levante más y más. Domingo estuvimos aquí orando con un joven que estaba dejando todo para prepararse para el ministerio. Hay otros que ya hicieron. Pero, pastor, yo no siento que Dios me llamó a ser un pastor a tiempo completo. Está bien, pero Dios te llamó a ser un misionero. Porque misioneros somos todos nosotros. Pero no tengo el don de la palabra. No existe eso, hermano. Tú puedes compartir el evangelio a cualquiera. El Señor ya te lo dio. Cuenta lo que Él hizo en tu vida, lo que Él puede hacer. Comparta eso. Pero la iglesia se involucra orando. Y mira lo que, cuando nosotros pensamos en oración, el tremendo que es eso. A veces nosotros decimos: Padre, bendice a esta persona, que yo no sé el nombre, pero tú lo sabes. Y Dios, yo no sé lo que ella necesita, pero tú lo sabes. Sabemos que Dios sabe, pero ¿qué oración es esa? Cuando miramos en la Biblia, el Señor está hablando de oraciones intencionales, con nombre y apellido. Señor Jesucristo está diciendo: oren al Padre, al Señor de la mies, que levante obreros para su mies. Listo. Tú estás luchando en contra de una tentación que tiene nombre. Ore por eso. Es lo mismo que decir: Padre, perdóname por la multitud de mis pecados. Nombre delante de Dios. La iglesia necesita aprender a orar. Padre, levanta obreros. Levanta obreros para África, para Chile, para Asia. Levanta obreros. Nosotros necesitamos clamar: levanta, Señor, personas para el Congreso, para liderar esta nación. Levanta, Señor. Necesitamos saber cómo orar, hermanos. En Números, capítulo 27, para terminar, Números 27, versículo 16. Mira lo que está pasando. Números 27, 16. Dice: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne,
un varón sobre la congregación que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. ¿Cierto? Y si tú sigues leyendo, este hombre que fue levantado se llama Josué. Su nombre en hebreo, Josué. Lo que Mateo está haciendo aquí es que está mirando el cumplimiento de esta profecía. Aquí está aquel varón que Dios levantó, este hombre que lo puso para guiar y para pastorear las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y su nombre es Jesús. En griego, el mismo nombre que Josué en el Antiguo Testamento. Él es el verdadero pastor que guía al rebaño de Dios para que no sean ovejas sin pastor. Cristo, querido hermano, querida hermana, es su pastor que camina contigo, que sufre por ti, que sufrió por ti, que conoce tus lágrimas, tu dolor, tu tristeza, tus frustraciones, tus miedos. Él se acerca a ti, te toma y se pone en los hombros y camina contigo, te lleva a los pastos verdes, te lleva a descansar, te sostiene, te da alimento, te da casa, te da salud, te da familia, te da iglesia, te da trabajo, te da todo, todo y más aún, todo y más aún. Quizás tú estés pasando por un momento de prueba y estás diciendo, estoy con la pierna, la patita quebrada, rota. ¿Sabe qué hacía el pastor? Cuando pasaba eso, ponía la oveja en sus hombros y caminaba con ella. Un pastor normal. Ahora estamos hablando del supremo pastor, el que da la vida por sus ovejas. El Señor jamás te abandonará. El Señor jamás te dejará. Él es el buen pastor que camina contigo. Nadie te ama más que Él. Él te ama de manera profunda y concreta. Vamos a orar, hermanos. Vamos a tener un tiempo de oración. Y esta oración nosotros vamos a orar de la manera que Él nos enseñó. Vamos a orar pidiendo que Él levante más obreros acá para Somías. Y vamos a orar para que tú y yo podamos cumplir nuestra vocación. Y vamos a orar para que tú y yo sepamos que Él es nuestro buen pastor y que Él está con nosotros. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque fuimos recordados una vez más de quién eres tú. Señor, qué bendición saber que tú nos cuidas, que sufriste por amor de nosotros, de tu compasión, de tu ministerio, predicando, enseñando y sanando, porque a ti te importaban las personas. Y no solamente el estado espiritual de ellas, también sus necesidades básicas. Has enseñado a tu iglesia a mirar el mundo con tus ojos, Señor. Pero hemos fallado, Señor. Que tú tengas misericordia de nosotros y que podamos reflejar al mundo la misma compasión que tuviste de nosotros, Señor. Y llévanos a acciones concretas. Porque no podemos, Señor, seguir ignorando las necesidades espirituales de las personas. No podemos ser indiferentes al sufrimiento de las personas. Señor, quebranta nuestro corazón duro
que podamos sufrir y no quedar en este sufrimiento solamente como si estuviéramos nosotros en la superficie de los problemas, Señor. Pero que esta compasión nos lleve a acciones concretas, a ir, a sacar el polerón, a compartir la comida, a compartir los recursos y sobre todo compartir tu evangelio, Señor. Padre, la sensación que tenemos es que los obreros son cada vez menos. La sensación que tenemos es que las personas están cada vez más queriendo ser servidas. Señor, quiero clamarte a ti, implorar tu favor. Mire a esta congregación, a esta iglesia. Levanta obreros, Padre. Clamamos en el nombre de Jesucristo. Levanta, Señor, hombres y mujeres tuyos que entreguen sus vidas por amor de ti, Señor. Sigas tú levantando, levantando, despertando, despertando corazones. Corazones que están duros, muertos, ensimismados, construyendo sus propios reinos. Aquí estamos hablando de tu reino, Señor. No queremos, oh Dios, estar aparte del gran plan que tú tienes para la salvación de la humanidad. Queremos participar, Señor. Bendícenos, Señor, y que podamos tener esta certeza. Y tú eres nuestro buen pastor. Gracias, Señor. Gracias por esta certeza. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.